Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Need for Speed Mobile. Primero que nada, like y suscripción a muerte, que es lo más importante. Y segundo, pues les traigo información acerca de Need for Speed y lo que se viene actualmente para este juego. Para los que pregunten, pues ya saben, el Need for Speed Mobile tiene dos versiones actualmente. Estamos en la versión de China porque la versión global no han sacado la beta de momento, pero recuerden de que tuvimos dos versiones de Need for Speed. Esta es la versión oficialmente la global. Esta fue la última que probamos. O sea, versión global me refiero que es la versión apartada de la China. Y esta que tenemos aquí actualmente es la versión china. Ya les tengo fechas exactamente cuándo vaya a salir el Need for Speed Mobile. Ahorita actualmente gracias a todas las noticias que han dado. Y es que han estado muy movidos con la comunidad china actualmente con el Need for Speed Mobile, pero básicamente han sido similares, tanto las betas igualmente, solo que la beta global la estamos esperando el día de hoy. Pero para lo que es Need for Speed Mobile en su totalidad, y ahorita se lo voy a mostrar tranquilamente, porque sé que muchos querrán verlo completamente por su gusto. Pues bueno, gracias a una cuenta de Twitter que nos ha pasado también toda la información detallada, pues se las estaré mostrando aquí actualmente. Ok, hablemos a detalle con lo más importante, y es que está esperado para el 31 de agosto el Need for Speed Mobile para lo que es en la App Store. Nosotros estamos jugando en Android, así que seguramente salga casi igual para lo que es Android. Esta es la versión china, la versión global la estamos esperando, han hecho muchos eventos incluso acerca de la versión china, seguramente están queriendo ver cómo viene el recibimiento y debería de llegar completamente ya global en teoría. Creo que lo único que deberían de hacer ya sería como pasó con Arena Breakout, lo que hizo pues Tencent, que solo es traducir el juego y listo. Tenemos básicamente casi el mismo contenido, o mejor dicho, el mismo contenido para dispositivos móviles en una versión global. Entonces básicamente se han hecho algunos que otros eventos, algunos tipos de tráiler, y pues se ha mostrado muchísimo acerca del mismo juego. Incluso se ha estado actualizando, sacando nuevas cositas, entre otras cosas más que tenemos por acá. Lo más importante y lo más redundante es que el peso del juego pues oscila entre 3,9 GB en iOS, seguramente en Android pese 4,5 a lo mucho. Y para los que me pregunten cuáles son los requisitos del Need for Speed Mobile, pues es Snapdragon 460 y iPhone, si no estoy mal, iPhone 6 o superior en adelante. Sí, este juego está muy bien optimizado por el apartado de Tencent con Team Studios y Lightspeed, más el plus importante de lo que tengo que decir acerca del propio juego considerablemente. Porque pues sí, está hecho con un motor gráfico Unreal Engine y pues la verdad sí está muy bien hecho. Y es que actualmente pues tenemos muchas cosas que al día de hoy pues mucha gente tal vez no lo sabe. En dado caso pues sí, este es el BMW M3 GTR de Need for Speed Most Wanted, porque se puede bloquear en Warzone, iba a decir, en Need for Speed Mobile. Y es lo típico, o sea, es lo típico que ustedes pueden visualizar tranquilamente. Los visuales y el estilo creativo del juego son mucho más conscientes al estilo pues de Need for Speed Heat y Need for Speed Unbound. No es tanto como los otros Need for Speed que ustedes conocen, así que es cosa de cada quien, ya para que ustedes lo sepan. También hay que hacer énfasis en algo muy importante, y es en el dado caso de que pues al día de hoy estamos teniendo juegos muy buenos para dispositivos móviles. En el dado caso ahorita pues tenemos el Need for Speed en mobile. Primero que nada, recuerden que Need for Speed es un juego o una saga de carreras de coches, o mejor dicho, arcade. No son simuladores, porque no compares un simulador con un juego arcade, porque un arcade pues básicamente se basa en cosas que es más el tuning, el sistema de manejo un poco más excesivo, más diversión que otra cosa, entre otras cositas más. También cabe destacar algo muy importante, y es que pues nunca el poderosísimo Need for Speed ha sido mucho de simulación, sino más de arcade, de disfrutar. Te puedes agarrar tu coche, tunearlo y mejorarlo y disfrutar completamente. Recuerda de que también en este modo de juego que tenemos actualmente tenemos lo que son pues lo que son persecuciones policíacas, tenemos carreras entre rivales verdaderos, un mundo abierto, un típico modo historia, multijugador, PvE, PvP, como quieras decirle, jugador contra jugador, y pues cositas de la vida, loco. A mí honestamente siempre me ha gustado este estilo de juego, y es que se ha notado muchísimo lo que ha querido hacer Need for Speed con este aspecto. Si no te gustan tanto los juegos arcade, o pues no eres mucho de juegos arcade, pues no te lo recomendaría muchísimo. Pero si eres más arcade que pues simulador,
pues ahí sí te digo que sería la mejor opción que podrías utilizar tranquilamente el juego, sin problema, a tu gusto. Es lo que te digo, es para que visualices. Este, por ejemplo, es un sistema de lobby que también está en la versión global en la que jugamos, en la que mientras esperas completamente que los corredores estén llegando, pues aquí pues la típica, ves tu coche, por ejemplo, aquí tenemos el M3 E46 GTR, el típico BMW que todos tenemos. Aquí miramos un M4 Coupé que está configurado, incluso aquí podemos ver el Viper CRT10 de otra persona, mientras todos los coches están cargando para poder jugar la carrera correspondiente. Incluso podés interactuar con ellos. Esto es como un sistema de lobby básicamente, para que la gente lo sepa. Está. Y van cargando los coches, van cargando los corredores. Y por ejemplo, ahí está el Porsche o el Porsche, el primero que nos obsequian, que este básicamente es el 718 Boxster, que es el que nos obsequian al empezar el juego y con el que jugamos el tutorial. Para la gente que pregunta, que básicamente, pues si se preguntan cuándo vamos a poder jugar, pues bueno, ya sencillamente sin necesidad de puestos, se va a poder jugar ya en agosto oficialmente global, en teoría, según la fecha esperada, pero puede que llegue incluso antes, entre junio o julio, seguramente. Pero bueno, esa es la fecha esperada y pues sí, teniendo en cuenta de que incluso el mismo Need for Speed Mobile dio lo que fue los requisitos del juego y también de que dijo de que iba a llegar en verano, pues dice mucho acerca del juego. Entonces, lo típico. Hay muchas cosas que hay que decir acerca de este juego y pues ojalá la gente lo juegue, loco. La verdad es mucho mejor que el No Limits. Si has jugado el Need for Speed No Limits sabes de lo que te hablo. Y me va a decir de esto por qué. Sencillo. Porque el No Limits no tiene un modo de juego así exactamente como lo que tenemos aquí. O tengo entendido. Un mundo abierto, algo más de tuning. Y pues es normal, loco. Es normal. Así que ya veremos, loco. Ya veremos cómo se ve. Loco. Es más arcade que otra cosa, la verdad, Need for Speed Mobile. Pero creo que a la gente no le molesta eso al día de hoy. Y sí, si has jugado el Need for Speed Hot Pursuit, el que salió para la Play 3 en adelante, te darás cuenta de todas las cositas que hay, literalmente, loco. O sea, y es que está brutal hasta cierto punto. Déjame pasar, loco. Porfa. Gracias. Ahí viene la poli, loco, ahí viene la poli. Al menos puedo decir que los visuales y también el sistema del juego está buenísimo. Por ejemplo, ahorita se puso la lluvia, loco. Uy, ya me agarraron. Ok, te voy a explicar cómo son las cosas. Aquí tenés sistema PEM o el típico vamos a molestar, pero te puedo conterear también porque yo tengo el mismo accesorio. Pero está bueno, es lo que te digo. Estábamos en un cambio normal, soleado, y ahora el cambio climático se cambió a tornados y lluvia. Sí, hay cambio climático durante las carreras. Y te pueden meter un sistema PEM bien jodido por andar de caballo. Entonces lo que hay que hacer ahora básicamente solo es correrse de la policía. Eso es todo. Correrse de la policía o destrozarlo, lo que pase primero. Y pues aquí lo tienen, señores. Visualmente el juego, 10 de 10. Los tornados y toda la loquera. Sí. Bueno, lo de los tornados sí es exagerado, yo creo. O sea, no era necesario poner tornados. Faltan 8 segundos para que se me quiten, ¿no? ¿Cómo ven los visuales? Sí. Lo que importa es los visuales y los FPS. Y para los que pregunten, sí está bien actualizado y bien optimizado hasta cierto punto el mismo. Y es que está brutal. Por cierto, para los que pregunten, sí hay sistema de modo foto y todo. Así que bueno, son cositas de la vida que hay que comentar. Espero que te haya gustado este video de Need for Speed Mobile. Espero estés emocionado. Y la verdad es que sí, un juegazo que viene para dispositivos móviles, esperando su versión global, la versión de China para mientras incluso, y trayéndoles la información detallada de este juegazo. Claro que sí.